¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿A qué no saben? Pirkei Avot. Pirkei Avot, hoy estamos en el capítulo 4, la Mishnah número 9, y hoy cambia un poquito el protagonista de la Mishnah, ¿sí? Vamos a hablar de Rabbi Yohanan y Rabbi Yohanan es un rabino del siglo II, más o menos en la era común del año 135, después de la destrucción del segundo templo. Este fue discípulo de Rabbi Ishmael, uno de los discípulos principales de Rabbi Ishmael. Sigue su misma línea de pensamiento, donde había dos escuelas principales en la época de la destrucción del segundo templo: la escuela de Rabbi Akiva, que buscaba más un pensamiento espiritual, un pensamiento más de conexión con la parte del alma, y con Rabbi Ishmael, que hemos venido estudiando, que era juez, que era, a pesar de ser sumo sacerdote, no es que no tocaba el aspecto espiritual, sino que lo llevaba más a un diario, a un cómo se aplica en la vida, cómo se trabaja esto en lo social. Y más o menos esta es la línea del pensamiento de Rabbi Yohanan ben Yosef, como es conocido, y él también tiene exposiciones midrashicas dentro de lo que es el sistema del Talmud. Habla también sobre la parte social. Vivió en una época bastante difícil del pueblo de Israel, donde había mucha pobreza, había mucha escasez, mucha dificultad de poder sobrevivir porque estaba viviendo una persecución el pueblo en ese momento. Y por eso la Mishnah del día de hoy habla de un aspecto que compete y nos deja una enseñanza para toda la historia, que habla sobre cómo servir al Creador, ¿sí? Vamos a leer la Mishnah, el texto de la Mishnah, para poder empezar a discutir el tema sobre la enseñanza de esta Mishnah. Dice el texto de la Mishnah en el capítulo 4, Mishnah número 9, Rabbi Yohanan dijo: todo aquel que cumple la Torá desde la pobreza, su final será cumplirla desde la riqueza, y todo aquel que anula la Torá desde la riqueza, su final será anulada desde la pobreza. ¿Qué quiere decir este pequeño trabalengua que pareciera verse como trabalengua? Pero vamos a empezar a estudiar el sentido de la Mishnah. Dice entonces Rashi sobre lo que dice Rabbi Yohanan. Rashi explica: con la claridad habitual nos invita a mirar la palabra de meoni, que es desde la pobreza, no simplemente como un estado bancario, sino como un estado de depresión social, no de depresión a nivel emocional, sino depresión a nivel monetario, ¿sí? Cuando una persona está agobiada por sus situaciones, por el juicio, por los problemas, por la escasez, tiende por lógica a decir: primero resuelvo mi problema, resuelvo mi hambre, y luego me ocupo de la Torá, me ocupo de las cosas de Dios. Porque bueno, como mal se ha entendido y mal se ha traducido esto, que lo dicen muchísimo: el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, no coma. Aunque tiene una realidad, el trabajo principal del ser humano no es solamente cubrir las necesidades básicas. El trabajo principal del ser humano es trabajar en sus midot, trabajar en sus cualidades,
La midó es una cualidad del ser humano, son en español es cualidades que tenemos cada uno de nosotros para poderlas mejorar, para ser un mejor ciudadano a un aspecto social. Cuando entonces queremos trabajar nada más lo físico, obvio que estamos perdiendo gran parte de nuestra esencia como seres humanos que somos a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Porque el cuerpo del ser humano no es solamente un animalito. No es que yo voy a ir a cazar y ya trabajé todo lo que tenía que hacer. Si la vida fuera así, fuera muy fácil. Por eso es que tenemos conflictos de pensamiento, tenemos conflictos de religiones, tenemos conflictos de políticos, porque el ser humano no es nada más ir, comer, tener una casa, tener un trabajito y ya. Hay que trabajar en otros aspectos, hay que trabajar en otras cosas de la vida para poder decir que estoy trabajando. No digo nada más que trabajo, no, en lo físico no estoy trabajando verdaderamente. Es una parte del ser humano, no es el completo. Ahora, ¿qué es la lógica? La lógica es, si estoy pasando por una situación de problema, voy a trabajar primero para resolver mi problema, y esto me recuerda al cazador que tiene una precisión muy... Es un mashal es como un cuento, una historia que te lleva a entender un punto. El mashal del cazador que tiene 2 balas y no falla, él no falla, es un tirador excelente, pero ese día apunta, ve la presa y dice, bueno, la primera es para Dios y la segunda es para mí. Y cuando dispara, falló. Dice, bueno, Dios, ahí va tu presa. La segunda es mía. Primero me resuelvo yo mi problema y después vemos si te puedo dar lo que te corresponde. Y así normalmente, sí, normalmente así estamos. Normalmente primero, bueno, para poderte servir, primero tengo que resolver mi situación personal, porque ¿cómo te sirvo si todavía tengo tantos problemas? Rabí Yohanan nos dice que eso no es así, pero explica Rashi lo siguiente: un hombre que cumple desde la pobreza, desde la escasez, es aquel que en medio de la angustia mental y la carencia física decide que la voluntad del Creador es su prioridad, es el número 1. No espera que las condiciones sean perfectas para hacer la voluntad del Creador. Esto muchas veces va en contra de la naturaleza del pensamiento del ser humano, por la narrativa que hemos tenido antes. La naturaleza del ser humano, primero resuelvo yo y después vemos si puedo servirle a Dios. Ahora, a un nivel literal, ¿esto qué causa? Causa que entonces tu confianza esté puesta en tu fuerza, causa que tu confianza esté puesta en que yo voy a ser mejor, crea una expectativa ilusoria de lo que verdaderamente eres internamente, porque trabajar no es solamente trabajar la parte física, sino trabajar también la parte emocional. Cuando yo digo, bueno, cuando esté bien económicamente voy a ayudar a otras personas. Cuando esté bien emocionalmente, voy a ayudar a otras personas. Cuando esté bien a nivel de que resuelva mis problemas, voy a la congregación y le doy gracias a Dios. Ese es el pensamiento general, sincero. Pero dice Rabbi Yohanan que el sabio es aquel que se sobrepone a todo ese pensamiento de mi prioridad, porque servir a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con tu ser, es que Él es la prioridad a lo que tú quieres, te va a llevar a un estado de conciencia en el que vas a poder saber cómo depender de Akadosh Baruj Hu. Y se va a empezar a cumplir la Mishnah cuando dice, volvemos a leer la Mishnah, que nos dice, todo aquel que cumple la Torah desde la pobreza,
su final será cumplirlo desde la riqueza. Y todo aquel que anula la Torá desde la riqueza, su final será anulado desde la pobreza. ¿Por qué estamos diciendo esto? Dice el Drash de Rabí Ismael en la Mejilta, una obra donde se encuentra una gran parte del pensamiento de la escuela de Rabí Yohatán. Encontramos una expansión dramática sobre el concepto. No es solo una promesa de pago, es la advertencia sobre la identidad. Dice así, la fuente del Midrash Mejilta, tratado de Bejodesh, capítulo 10. El texto sagrado nos indica lo siguiente. Y así encontramos que todo aquel que se entrega a sí mismo por la palabra de la Torá en la pobreza, su final será cumplirlo en la riqueza. Y todo aquel que se desprecia de la palabra de la Torá por causa de la riqueza, su final será desde la pobreza. Y aquel que de aquí aprendemos que la historia del rey de Judá, Asa, pasa porque la destrucción, el desprecio de la Torá que él tenía desde la riqueza, lo llevó a tener pobreza. Y esto es el pensamiento de la Mishnah en el tratado de Bejodesh, capítulo 10. Pero ¿a quién aprendemos de la virtud contemplando que Hillel, el anciano, cuando los sabios sobre Hillel, el anciano, que trabajaba cada día por una moneda pequeña, la mitad la dedicaba a la casa de estudio y la otra mitad para cubrir sus necesidades? Hubo una oportunidad, dice el Mishnah, que el Hillel no consiguió trabajo ese día, y el guardia de la puerta, como no consiguió trabajo ese día, no tenía para pagar la entrada para poder estudiar Torah. Todavía no era Hillel, la escuela de Hillel, sino él estaba todavía estudiando, pero él dedicó su vida al estudio. Un día que él no pudo pagar, el guardia de la puerta no lo dejó pasar. Dijo, no vas a poder pasar. Pero tanto el anhelo de Hillel de estudiar la Torá, que era víspera de Shabbat, y estaban dando un shiurim, una clase de Torá, que él se subió al tejado de la yeshiva, pero era una época donde estaba nevando, era invierno, y se concentró tanto en la clase que estaban dando que se quedó allí y lo empezó a cubrir la nieve y estaba congelándose. Alguien dentro de la congregación miró hacia arriba y vio por la ventanilla donde estaba asomado Hillel que estaba un hombre allí, y todos sabían que estaba nevando. Salieron corriendo y dijeron, hay que salvar su vida porque este es un hombre de Torá por el cual podemos profanar Shabbat para salvar la vida. Y entonces Hillel fue reanimado, lo cubrieron, lo ayudaron, y este hombre fue puesto como el principal, como el Nazí, con gran honor. Y aquí aprendemos que aquel que desde la pobreza, desde la escasez, desde sin ningún recurso, de que no me dejan entrar y yo quiero asomarme para oír la palabra de Akadosh Baruj Hu para mi vida, desde la pobreza llegó a ser el gran Hillel, escuela de los Tanaín del pueblo, que después se convirtió en el Nazí, en el príncipe de Am Israel, con un gran honor y un gran respeto que todos tenemos ahora por Ra Hillel. Este Midrash nos enseña que la pobreza no es un castigo, sino que es
una especie de cúpula que nos permite que no solamente se establezca nuestra vida con dinero, sino que nos permita tener un sentido de pertenencia para con las cosas de Dios, y esto es eterno. La Torá es eterna, la palabra de Dios es eterna. Nosotros somos finitos, las riquezas de este mundo son finitas. ¿Qué mayor riqueza que tener un lugar en la presencia de nuestro Padre Celestial? Y eso es lo que verdaderamente es una riqueza. Ahora, la riqueza como prueba. Viene Rabí Yohatán y nos dice a través de estos ejemplos. A menudo pensamos que la pobreza es una prueba difícil, pero los sabios enseñan que la riqueza es una prueba mucho más dura. Cuando uno tiene riqueza, sobre todo como la teníamos nosotros ahorita, con una comodidad, con tecnología, con salud, el ego se infla. Uno siente que es poderoso, que todo está al alcance de su mano. Esto te lleva a que tú digas, yo no dependo de nadie, la gente depende de mí. Te llenas de orgullo. Si esto anula la Torá en tu vida, tu final será perder toda esa riqueza. Va a llegar un punto en tu vida en que te vas a quedar solo, la gente no te va a querer acompañarte por tu arrogancia, por tu prepotencia, por quizás tu despotismo hacia los demás, y vas a desencadenar en ti una pobreza emocional, una pobreza que quizás puedan decir, no, pero fulano es muy malo, fulano es esto, y sigue teniendo riqueza. Dice los sabios de la Torá que eso no es bueno. Cuando tú no tienes ningún obstáculo en la vida, cuando tú no tienes ningún problema y todo te sale bien, siendo malo, siendo una persona impía, siendo una persona que daña a otro, ten cuidado, dicen los sabios del pueblo de Israel, porque esto quiere decir que ya se te está dando toda la paga. Aquí, en el Olam Abba, en el mundo por venir, no tienes nada. Se te está dando todo aquí porque Hashem es misericordioso y Él ama a todas sus criaturas y hace salir el sol para el bueno y para el malo. Pero si tú no tienes obstáculo en esta vida, tú no tienes nadie que te haga oposición, tú todo tu salud, y te portas mal, y tú sabes que haces lo malo, y sabes que estás en contra de la palabra de Dios, asústate porque quiere decir que ya te están pagando. Y cuando partas de este mundo, game over. No va a haber nada para ti. Por eso hay que trabajar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Y los sabios dicen que la pobreza es una prueba difícil, pero que la riqueza es una prueba más hacia el orgullo, hacia el alma, ¿sí? Que no nos permite conectar. Ahora sí, desde la riqueza, desde la posición de riqueza, yo me puedo conectar con la divinidad, con Akadosh Baruj Hu, y puedo ser una persona noble que cumple su palabra, que tiene principios, que tiene estatutos, que tiene voluntad de hacer lo bueno. Obviamente esa riqueza va a continuar conmigo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hashem dice en Tejilín, en Salmo 67, juzgará a los pueblos con rectitud. Rabí Yohatán explica que la humanidad, a lo largo de la historia, todos los imperios, de todas las personas, tanto como países como individuos, si pierden la noción de las leyes que tienen que cumplir, de las normas que tienen que cumplir, humanas, normales, para consigo mismo, para la conexión con Dios y para con la conexión de tu prójimo. No creen en una divinidad, no creen en un ser supremo, no importa. Por lo menos trabaja en el aspecto social, emocional, en la que por moda ahora está el bien en las redes sociales, sobre todo, que yo difame a otro para quedar yo bien. Disculpe, pero aquel que trabaja con odio para destrucción con otra persona, con otro pensamiento, no solamente se cree rico porque tiene
una base para decir ciertas cosas. Quizás tenga base histórica, quizás tenga base personal, de experiencia, pero si tu primura, si tu pensamiento principal es dañar a otro para tú quedar bien, tenlo por seguro que tu final de vida va a ser medida por medida. En algún momento eso va a retornar a ti como un boomerang y no te va a gustar cuando te toque pasar al otro lado. Ahora, a un nivel reflexivo, a un nivel de la vasija como personas que somos, que recibimos energía de la luz del sol, del infinito, nosotros entendemos que es de Dios, de Hashem. La naturaleza nos enseña algo muy poderoso. La Torá y los sabios y la naturaleza como tal explica que nosotros somos seres de elementos. El agua es algo que impera en toda la naturaleza humana. Sin agua no podemos existir. El agua siempre fluye hacia lo más bajo. Un agua no, al menos que esté en un estado de evaporación, ella se condensa y toma la forma del recipiente que la sostiene. Entonces, si el recipiente que tú tienes está sucio, tu vida va a estar sucia. Porque lo que representa la vida es el agua. Y nosotros estamos compuestos biológicamente por un porcentaje de líquido mucho mayor que el del sólido. Algunos dicen que es el 70, otros dicen que es el 75, dependiendo de la masa muscular, dependiendo de la edad, dependiendo de si eres de endomórfico, andomórfico. Esos son términos ya médicos que no los manejo al fondo, pero se entiende que hay un porcentaje muy grande de nuestra vida que es agua. ¿Qué pasa cuando un agua se estanca en un sitio? Se daña, Se pudre, se ensucia, nacen animalitos feos. Cuando tú ves una persona que constantemente lo que sale por sus labios es ataque, guerra, queja, crítica, es un agua que está estancada, su vida está estancada en su propio punto de vista. Y esa agua estancada brota hacia la superficie de sus labios y genera odio, guerra, conflicto, separación. Eso es ser pobre. Sin importar tu posición social, sin importar tu posición económica, sin importar tu posición intelectual, religiosa, cuando de tus labios sale solamente veneno para atacar a otros, tú estás contaminado. Esto es ser pobre. Esto es vivir solo. Esto es vivir en escasez. No se trata solamente de lo material, de un compuesto físico, como aplicaba desde un principio. El trabajar no es trabajar nada más en la parte del sustento económico, el sustento para recrearme, para poder tener una comodidad social. No, ese es parte del trabajo. El trabajo principal que nos enseña la Mishnah para poder enriquecer nuestra alma y conectarnos con un aspecto de la humanidad que es divino, que es semejante a Kadosh Baruj Hu, es trabajar en nuestras emociones, trabajar en nuestro ego. Desde cómo anular desde la riqueza esta vasija que rompe nuestra luz. No cabe luz a Hashem porque deja un espacio que ocupa la arrogancia, la seguridad financiera. Te da un estado de placer que te impide ceder a que alguien más, aparte de ti, tenga la razón, sin importar si estés de acuerdo o no estés de acuerdo con su punto de vista. Una reflexión para todos nosotros a nivel humano. Sé que voy un poquito rápido, ya voy a dejar
que de repente podamos tener una palabra y podamos intervenir los que estamos aquí presentes, pero una reflexión de la vida. Hoy nosotros vivimos sin importar nuestro estatus social en una riqueza que no era ni pensable para los reyes de hace 500 años. Tenemos electricidad, si tenemos frío, podemos tener calefacción, podemos ajustar el clima a nuestra conveniencia, podemos tener mucho calor y prendemos un aire acondicionado y ya automáticamente todo cambia. Tenemos la tecnología de podernos comunicar sin límites, sin distancias, sin idiomas, porque la tecnología ha avanzado tanto que sin importar el idioma que tú hables, puedes cambiar poniéndole subtítulos, cambiándole el idioma con la inteligencia artificial. Somos ricos, pero somos pobres en tiempo. Somos pobres en prestar atención. Si algo no es totalmente impactante, relevante para nuestras vidas, le damos seguir. Y no trabajamos paciencia, no trabajamos comprensión de pensamientos de otros, no trabajamos esas midot que son tan importantes para poder tener una sociedad activa. Algo impresionante que vi no hace mucho es que hasta el sistema de las películas que ven en las plataformas de streaming como Netflix y otras cosas que hay, es que obligan a los productores a que el tema se repita varias veces, porque el nivel de atención que tienen las personas actualmente, cuando todo lo quieren así rápido, sin trabajar, dice que si una película no tiene una repetición del punto principal, por lo menos 1, 3, 4 veces, no va a tener éxito. Porque la gente, viendo la película, está viendo el teléfono. Viendo la película, está hablando con alguien. Viendo la película, y estoy hablando de algo que todo el mundo hace. No prestamos atención. No podemos decir tengo tiempo. La enseñanza de Rabbi Johatán resuena en nuestra época por lo siguiente: si con toda nuestra tecnología y comodidades, desde la riqueza que tenemos, porque hasta los niños ahora tienen la posibilidad de tener la respuesta a todas sus preguntas en la palma de sus manos. ¿Usted sabe cuántos reyes en la época de que fue escrita esta Mishnah hace casi 2000 años ya, hace 1900 años, cuántos reyes hubieran conquistado naciones con tal de tener la sabiduría que tú tienes al alcance de tu mano? Y la desprecias. Y no le das la atención correcta. Y dices, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para prestar atención, no tengo tiempo para visitar a un amigo, no tengo tiempo sino para ver mis series, para trabajar. Entonces, esto es un peligro, porque esto es anular la Torá desde la riqueza. Si con todo lo que está al alcance de tu mano dices que no tienes tiempo, dices que no tienes interés en las cosas que son verdaderamente relevantes a nivel interno, lamentablemente te quiero decir que vas a terminar muy pobre, vas a terminar en una soledad emocional y espiritual que, sin importar las cosas físicas, materiales que tengas, no vas a conciliar la paz. Ya ha pasado.
personas que se conocieron, que fueron muy famosas, que fueron muy importantes, que tuvieron prácticamente todo a nivel físico, se suicidaron porque tenían un vacío interno por no dedicarse un tiempo de atención, de paz, de tranquilidad, de paciencia, que te diera una conexión, si no quieres con lo espiritual, contigo mismo. Que dijera a tu ser, no todo es lo material. Si logramos mantener esa conciencia de que incluso desde la escasez, desde la humildad, podamos mejorar cada día como individuo, rompiendo el ciclo de la podedumbre de la materia, que es lo principal que aborda la humanidad actualmente, que es lo que hace que las masas se muevan. Dejamos todas estas guerras contra el punto de vista de lo otro. Tendremos un agua que fluye, tendremos un agua que renueva, tendremos un agua que le podemos ofrecer a otro con toda confianza y le vamos a poder dar salud a los demás. Y esto te va a hacer alguien rico, sin importar la parte material. Hasta aquí hoy mi expresión sobre la Mishnah del Pirkei Avot en el capítulo 4, Mishnah número 9. Quiero recordarles que lo que estamos estudiando son enseñanzas del pueblo de Israel bajo el pensamiento de la estructura de la Torá y que no tienen, en mucho tiene que ver con religión, pero yo quiero presentarla siempre, no desde un aspecto religioso, sino un aspecto universal, desde un aspecto general, porque el Pirkei Avot, que cuando lo traducimos al español lo que significa es la ética de los padres, es esta transmisión sana, rica, que personas muy elevadas a nivel intelectual y a nivel espiritual dejaron para las futuras generaciones como nosotros, que podamos entender cómo son las etapas del ser humano, porque esto fue escrito durante aproximadamente 5 siglos, donde vieron distintos cambios a nivel de estructura, a nivel de imperios, a nivel de gobierno, que nos dan una especie de fórmula que todavía, si sabemos dirigirla, nos va a dar una respuesta a muchas preguntas que estamos abordando a nivel social actualmente. Shalom, no sé si alguno de los que están presentes tiene algún comentario, alguna acotación. No todo al mismo tiempo. Bueno, estaba buscando una Mishnah que hablaba sobre que el tiempo es más valioso que el oro, ¿de acuerdo? Okay. Que el tiempo también es una riqueza. Claro. Sería toda esa Mishnah, pero no me equivocaste. Porque todas las Mishnah se conectan. Sí. La ética de los padres tiene una particularidad de que respeta el pensamiento de tus antepasados, algo que también socialmente se ha perdido mucho. O sea, yo lo que estoy viendo aquí también es que, bueno, aquí también hablamos, el punto como uno de los puntos principales, hablamos de la parte económica, Correcto. ¿cierto? Todo aquel que cumple la Torá desde la pobreza, desde la escasez, su final será cumplirla desde la riqueza. Aquí yo también veo como una promesa. Claro. Una promesa una promesa por parte de Hashem y de los sabios del pueblo de Israel que el cumplir toda esa mitzvot viene bendición a tu vida. Claro, ¿qué busca Kadosh Baruj Hu cuando tú trabajas en las midot, en las atributos, en las cualidades como persona? Si voy a enriquecer a alguien que está
haciendo lo bueno, no es igual que se enriquezca alguien que está haciendo lo malo. Porque normalmente la persona que está haciendo las cosas para su propia conveniencia, no le importa destruir a otros, no le importa robar, no le importa matar, no le importa secuestrar, no le importa vender cosas ilícitas. Entonces, esa riqueza no viene de parte de Dios, porque todo viene de parte de Dios. Pero no viene de parte de Dios en el sentido de premio sino al contrario. Toma lo que te corresponde en este mundo y ya no me pidas más nada. ¿Y las personas que son neutras? Ahora, las personas que son neutras, ¿quién es neutro? O sea, explícame, dame el concepto de neutro para ti. Vamos a suponer que son ricos, tienen riqueza, pero no cumplen Torah, pero no es un rasha, no es malvado. Normalmente las personas a las que tú llamas neutro guardan los preceptos de las 7 leyes de Noah. Sus valores. Tienen valores, tienen principios, tienen ética, tienen moral, no esto, no aquello, tienen fallas como todo ser humano, pero su ética moral les permite esa premiación de parte del Eterno. Ahora, pero vamos a la promesa que está diciendo la Mishnah, que aquel que guarda Torah. ¿Qué busca Kadosh Baruj Hu cuando en Parashá Yitro le da el consejo a Moshe de buscar líderes? ¿Qué dicen los líderes? No amantes de dinero, personas rectas, justas, con buena historial social, con buen historial familiar, con devoción a la verdad. ¿Qué son estos? Atributos midó, atributos humanos rectificados. No tiene amor por el dinero. Hashem dice, a esta persona los puedo enriquecer. ¿Cómo los enriquece? Dándole posición, dándole autoridad, dándole dominio sobre ciertas cosas para que pueda alinear a otros a hacer lo bueno. Y por supuesto que esto le va a traer una bonanza, una finanza, porque ya no va a ser contaminado por todas estas cosas. Entonces, como habla el libro del Tania, que el ser humano está dividido en 5 aspectos principales. El sadí completo, que es aquel justo completo; el sadí incompleto, que es aquel que pasa por proceso de escasez; está el Benoni, que es un ser intermedio, que es algo que tú llamas un ser intermedio; está el Rasha incompleto, que es el malvado que le va mal, porque no es tan malo, pero tampoco es bueno; y está el Rasha completo, que es aquel que no le importa pasar por encima de quien sea con tal de lograr su objetivo. Aunque esto es de una expresión para la composición de Am Israel, yo lo estoy llevando a un nivel general muy simplista, que no es para nada la expresión final de lo que quiere decir el Tania, pero lo estoy llevando a un nivel universal para que me entiendan. Hay personas que son buenas, que tienen temor de Dios, de hacer las cosas correctamente, y son ricas. Hay personas que son malas, malvadas, que tienen pura maldad en su corazón y son ricas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos extremos? Que para uno es una recompensa en este mundo y en el mundo venidero por hacer las cosas bien, porque va a fomentar la unión en la humanidad, y el otro es una paga y en el mundo venidero no tiene ninguna recompensa, sin importar que tanto te quieras arrepentir porque fuiste malvado, ¿sí? Esa es la diferencia, porque no es que no es que si se arrepiente no hay perdón, es que hay consecuencias. Si tú matas a 100 personas, no importa cuántas veces tú pidas perdón; tú matas a una persona, no importa cuántas veces tú pidas perdón, esa persona no va a revivir y vas a tener una consecuencia de eso que hiciste, ¿no? Entonces, entender de que este mundo físico tiene esa particularidad de que hay pagas en este mundo, y hay pagas que
de este mundo voy a tener recompensa también en el mundo venidero, es algo totalmente lógico, es algo totalmente de sentido común, ¿sí? No puedo pretender me arrepiento en el último momento de mi vida, pido perdón y no voy a tener ninguna consecuencia. Eso no existe. Eso es algo que se vendió por mucho tiempo, pero la justicia de Dios es verdadera y nadie lo puede burlar, ¿no? Y ahora, para arrepentirse hay un proceso muy diferente al del arrepentimiento como se conoce, que es un remordimiento de conciencia. El arrepentimiento verdadero, que se llama Teshuvah, tiene etapas. Si yo quiero verdaderamente, después que tengo un momento de luz, que me porto muy mal y digo, quiero rectificar, ok, está bien, no puede dejarlo allí. Ese es el primer punto. Reconocer tu error. Segundo, tienes que resarcirte de eso, a pagar por la deuda que cometiste. Y eso lo vamos a estudiar en Parashá Mishpatim. En la Parashá de esta semana vamos a estudiar que yo tengo que pagar, no la medida por medida, ojo por ojo. No se trata literalmente de que si yo accidentalmente o intencionalmente le saqué el ojo a otra persona, entonces a mí me van a sacar el ojo. No es literal, es un pago que yo tengo que hacer en medida por medida. Me tiene que doler, me tiene que costar, tiene que haber, para poder haber Teshuvah, para poder haber restauración, y si yo hice un daño a otro, yo debo pagar ese daño. Debo ser consciente de que para que pueda haber restauración, debo pagar lo que dañé. Ahora, esto, obviamente, si yo me arrepiento a última hora, porque lo que tengo es un remordimiento de conciencia, por el temor de que ya no voy a estar en este mundo y me voy a morir y toda la vida fui un malvado, cuando pase al otro lado, Hashem me va a decir, bienvenido, aquí está tu factura, pague. Algo lógico, ¿no? No, pero yo me arrepentí. ¿Y cuándo pagaste? ¿Cuándo te resarciste de todo esto? No, nunca, porque bueno, yo me arrepentí. Está bien, pero la Teshuvah, que es el verdadero reconectarte con lo divino, reconectarte con lo que es correcto, la justicia de Dios, no basta solamente con arrepentir. Tiene que haber un pago, tiene que haber una promesa de no volverlo a hacer, y a lo largo de la vida es que verdaderamente se va a saber si tú tuviste Teshuvah. No es algo nada más de palabra y arrepentimiento. Por eso es que Hashem, cuando tú tienes una buena conducta en este mundo, con las cosas correctas, dice en una de las lecturas que nosotros hacemos en el Shaharí, que visitar a los enfermos, conciliar a las parejas, conciliar a las personas de un conflicto que tengan, conciliar entre uno y otro, eso tiene pago en este mundo y pago en el mundo venidero, en el Olam Abba. O sea, ¿por qué? Porque estoy haciendo la función de trabajar no solamente en mi aspecto físico, financiero, para mis necesidades, sino también el trabajo de la imagen de Dios, que es conciliar a toda la humanidad. Por eso debemos trabajar, y finalizo, debemos trabajar en nuestras midot y en el agua interna de qué sale de nuestros labios. Lo que sale de tus labios es la abundancia de tu corazón y es lo que permea en tu pensamiento. Entonces, si quieres saber si estás haciendo las cosas correctas, grábate, escúchate lo que dices en un día completo, en distintas situaciones, con distintas personas. Cuando tengan tu mismo punto de vista, cuando te agredan, cuando te beneficien, lo que salga de tus labios es lo que está dentro de tu corazón. Ese es el agua que va a medir si tú verdaderamente eres rico
o no eres rico. Shalom. Bendiciones para todos. Shalom.